Buenas tardes, doctor. Sí, todo bien, doctor. Podemos empezar entonces. Ya, entonces nos habíamos quedado ayer en lo que corresponde a las variedades de presentación cefálica. Tenemos la variedad de presentación de Bregman, de vértice, de bregma, de frente y de cara. Entonces habíamos hablado también del diámetro que va a ofrecer la presentación de vértice o de flexión, que es el suboccipito bregmático, que mide 9 centímetros, el diámetro que va a ofrecer a la pelvis en la presentación de bregma, que es el occipito frontal, que mide aproximadamente 11,71 centímetros. En la presentación de frente va a ofrecer el diámetro occipito mentoniano, que es el más largo, que mide 13,5 centímetros, y en la presentación de cara vamos a ver que la presentación va a ofrecer el diámetro occipito frontal o suboccipito bregmático, que mide 9,5 centímetros. Ya entramos a las variedades de posición. ¿Qué son las variedades de posición? La variedad de posición es la relación que existe entre el punto guía de la presentación y los distintos reparos anatómicos de la pelvis materna. Repitiendo, es la relación que existe entre el punto guía de la presentación, en este caso, pues una presentación cefálica o pelviana, y los distintos reparos anatómicos de la pelvis materna. ¿Cuántos tipos de variedades tenemos? Tenemos las tres variedades, tres al lado derecho, tres al lado izquierdo, y tenemos dos variedades directas. Las variedades, por ejemplo, en el lado izquierdo y en el lado derecho se van a repetir. Tenemos una variedad anterior que está en relación a la eminencia hilopectinia. Tenemos una variedad transversa que está en relación a las espinas ciáticas, y tenemos una variedad posterior que está en relación a la articulación sacroiliaca. Lo propio, en el lado derecho, tenemos una variedad anterior que está en relación a la eminencia iliopectinia, una variedad transversa que está en relación a las espinas ciáticas, y una variedad posterior que está en relación a la articulación sacroiliaca. Entonces, tenemos 6 variedades de posición, 3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho, que son anterior, transversa y posterior. La anterior, les repito, está en relación a la eminencia iliopectinia, la transversa está en relación a la espina ciática, y la posterior está en relación a la articulación sacroiliaca. Lo mismo se repite al lado derecho. Entonces tenemos 6 variedades de posición. Ahora, las variedades directas están en relación al pubis y al sacro. Entonces, sumadas a las 6, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo, más la variedad púbica y la variedad sacra, tenemos 8 variedades de posición. ¿Y cómo describimos la variedad de posición? En este caso, en la variedad de vértice. Siguiendo el ejemplo, vemos que el occipital está en relación, al igual que la fontanela posterior, está en relación
a la eminencia iliopectínea del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo vamos a designar? O de occipito y de ilíaca, les repito, O de occipito porque está en relación al occipital y de ilíaca porque está en relación al hueso ilíaca, la otra I que corresponde al lado izquierdo y anterior porque está en relación a la eminencia iliopectínea. Entonces, occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Vemos acá el occipital y vemos la fontanela posterior y está en relación a la eminencia iliopectínea. Entonces, O de occipital, I de ilíaca, I de izquierda y A de anterior porque está en relación a la eminencia iliopectínea. Entonces, occipito, ilíaca, izquierda, anterior. En este otro ejemplo, podemos observar la O de occipital, aquí vemos el occipital y la fontanela posterior, I del hueso ilíaco, D porque está en relación al lado derecho, y P de posterior, pues que está en relación a la articulación sacroiliaca. Entonces, occipito, ilíaca, derecha, posterior, ¿no? O por el occipital, I del hueso ilíaco, D porque está en el hueso ilíaco derecho, y P porque está atrás en relación a la articulación sacroiliaca. Entonces, occipito, ilíaca, derecha, posterior. Tenemos occipito, ilíaca, izquierda, posterior. Entonces, occipito, ilíaca, está en el lado izquierdo, y posterior porque está en relación a la articulación sacroiliaca, que está en la parte posterior, y en este caso en el lado izquierdo. Occipito, ilíaca, izquierda, posterior. En este otro ejemplo, occipito, ilíaca, izquierda, transversa. O de occipital, y del hueso ilíaca y del ilíaco izquierdo, y transversa porque está en relación a las espinas ciáticas, que son la parte media de la pelvis o la mesopelvis. Entonces, occipito, ilíaca, izquierda, transversa. Aquí lo propio, occipito, ilíaca, derecha, transversa. Occipital, hueso ilíaco en el lado derecho, en la espina ciática, occipito, ilíaca, derecha, transversa. Acá tenemos la occipito, ilíaca, derecha anterior, que está en relación al occipital, el hueso ilíaco en el lado derecho, y a la eminencia iliopectínea, por eso anterior, occipito, ilíaca, derecha anterior. Y tenemos las variedades directas, ¿no? Occipito sacro, el occipital aquí está en relación con el hueso sacro. Occipito púbica, aquí el occipital está en relación con el pubis. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre variedades de posición? Por favor, manifiéstense ahora. Bueno, está claro entonces. Ahora, las variedades de posición de Bregman no cambian, solo va a modificarse la simbología, dependiendo del punto guía. En este caso tenemos B de Bregman. Entonces, bregma ilíaca izquierda anterior. Aquí está la fontanela bregmática. Entonces, bregma por la fontanela bregmática, ilíaca por el hueso ilíaco, izquierda porque está en el hueso ilíaco, y anterior porque está en relación a la eminencia iliopectínea. Bregma ilíaca izquierda anterior. Aquí, bregma ilíaca derecha anterior, igual, bregma por la fontanela bregmática, hueso ilíaco derecho y A de anterior. Y aquí tenemos la bregmo ilíaca izquierda transversa. Bregma, fontanela, ilíaca por el hueso ilíaco en este caso izquierdo y en relación a la espina ciática que es la variedad transversa. Bregmo ilíaca izquierda transversa. Y así tenemos en todas las presentaciones cefálicas las variedades, ¿no? En este caso, F de posición o presentación de frente, pero no voy a decir frente, sino voy a decir fronto ilíaca izquierda transversa. Aquí está
tocándose la frente y la nariz. Entonces, por eso digo frontoilíaca del hueso ilíaco izquierda porque está en el hueso ilíaco izquierdo y transversa porque está en relación a las espinas ciáticas. Frontoilíaca izquierda transversa. Aquí lo contrario, la frente, la nariz, pero en el lado derecho. Entonces, frontoilíaco derecho por el hueso ilíaco derecho transverso. Y en la presentación de cara, como el punto de guía es el mentón, entonces voy a decir mento ilíaca izquierda posterior, ¿no? Mento por el mentón y por el hueso ilíaco, está en el hueso ilíaco izquierdo, y P de posterior porque está en relación a la articulación sacroiliaca. Entonces, mento ilíaca izquierda posterior. En este caso, mento ilíaca derecha posterior, hueso ilíaco derecho, y en relación con la articulación sacroiliaca, mento ilíaca derecha posterior. En este ejemplo tenemos la mento ilíaca izquierda anterior, anterior porque está en relación a la eminencia ilioperoneal. Acá, mento ilíaca izquierda transversa, ¿no? El mentón está en relación con el hueso ilíaco y la espina ciática, transversa. Mento ilíaca izquierda transversa. Aquí lo contrario, mento ilíaca derecha transversa. Y por último tenemos la mento ilíaca derecha anterior, anterior porque está en relación a la eminencia iliopectina. Entonces esas son las variedades de presentación en la variedad de presentación cefálica. Nos vamos a la presentación de sacra o también presentación podálica o presentación pelviana. Esta puede ser incompleta o puede ser completa. Llamamos completa cuando el producto mantiene la actitud fisiológica de flexión de las piernas sobre los muslos y los muslos flexionados sobre el abdomen y ambos entrecruzados. Entonces, esta es la actitud fisiológica en presentación pelviana y se denomina presentación pelviana completa. Les repito, es completa cuando mantiene su actitud fisiológica de flexión. Y el punto guía y el punto diagnóstico en ambos es la cresta coxisacra y se designa con la letra S. La frecuencia de presentación de la completa es de 3,5%, al igual que la presentación incompleta. Pero en la presentación incompleta va a existir una variante. Los muslos van a estar flexionados sobre el abdomen, pero las piernas van a estar extendidas sobre el abdomen a manera de férula. Y también se mantiene como punto guía y punto diagnóstico en la presentación pelviana incompleta la cresta coxisacra, como punto diagnóstico y punto guía. Para la designación en las variedades de posición pelviana, vamos a tomar entonces la letra S de sacro y vamos a decir en este caso sacro ilíaca izquierda posterior. Aquí está el sacro, por eso S, sacro ilíaca, al igual que la anterior, está en relación con el hueso ilíaco, en este caso izquierdo, y está en relación con la articulación sacro-ilíaca. Entonces, sacro ilíaca izquierda posterior. Aquí lo contrario, sacro ilíaca derecha posterior. Está en el hueso ilíaco derecho y en relación con la articulación sacroiliaca. Aquí tenemos sacro ilíaca izquierda derecha transversa, perdón. Sacro derecho, sacro hueso ilíaco derecho en relación con la espina ciática. Entonces, sacro ilíaca derecha transversa. Aquí tenemos la sacro-ilíaca izquierda anterior. Está en relación el sacro con el hueso ilíaco izquierdo y con la eminencia iliopectina. Por eso, sacro-ilíaca izquierda anterior. Aquí tenemos la sacro-ilíaca derecha anterior. Está en relación el sacro con el hueso ilíaco derecho y con la eminencia iliopectina. Por eso es anterior. Y tenemos la sacro-ilíaca izquierda
transversa, pero dice incompleta. Si vemos acá, están flexionados los pies y entrelazados, acá también y acá también. Pero podemos apreciar acá que no existe esta figura. No están flexionados los pies, solo están flexionados los muslos sobre el abdomen, pero los pies se encuentran extendidos sobre el abdomen y el tórax a manera de férulas. Entonces, esta es la presentación pelviana o podálica, modalidad de nalgas incompleta, porque no mantiene su actitud fisiológica. Vean, no hay flexión de las piernas. Entonces es modalidad pelviana incompleta. Variedades de posición en la situación transversa. Cuando tenemos o nos enfrentamos a este tipo de acomodación fetal, vamos a llamar situación transversa, ya hemos hablado el día de ayer. Y en la situación transversa, el punto diagnóstico es el acromio y el punto guía es la axila. Entonces, punto diagnóstico, acromio, punto guía, axila. Aparte de eso, tenemos que ver la relación que existe entre el dorso, o sea, la espalda del feto, ya sea que puede guardar relación con la pared del abdomen o con la columna vertebral de la madre. En este caso, voy a designar acromio por el punto diagnóstico, ilíaca porque está en relación al hueso ilíaco, derecha. ¿De dónde voy a sacar derecha? Voy a sacar derecha porque la cabeza fetal está en relación al hueso ilíaco derecho. Entonces, acromio ilíaca derecha, dorso anterior. ¿Por qué dorso anterior? Porque la espalda, el dorso del feto está en relación a la pared abdominal de la madre. Entonces, acromio ilíaca derecha, dorso anterior. Entonces, repitiendo, en este ejemplo, acromio, por el punto diagnóstico, ilíaca, en relación al hueso ilíaco, e izquierda, porque la cabeza fetal está en relación al hueso ilíaco izquierdo. Dorso anterior, DA, dorso anterior, porque el dorso del feto está en relación a la pared abdominal de la madre. Entonces, acromio, ilíaca, izquierda, dorso anterior. En este otro ejemplo, A por el acromio, ilíaca por el hueso ilíaco, izquierdo porque la cabeza está en relación al hueso ilíaco izquierdo, perdón, hueso ilíaco izquierdo, pero aquí DP, dorso posterior, porque el dorso del feto está en relación a la columna vertebral de la madre. Por eso, acromio, ilíaca, izquierda, dorso posterior. Raras veces puede ser dorso superior cuando el dorso del producto está en relación al fondo uterino o dorso inferior cuando el dorso del producto, la espalda, está en relación al estrecho superior. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, está claro entonces. Bueno, aquí pueden ver el resumen de todas las variedades cefálicas con sus puntos diagnósticos, sus puntos guías de presentación y su designación. Y entramos a hablar del canal del parto. Para hablar del canal del parto es importante mencionar que el feto tiene una conducta activa en el trabajo de parto, puesto que va a adoptar movimientos de flexión o movimientos de deflexión y también va a producir movimientos de rotación. Estos movimientos van a estar animados a través de las contracciones uterinas que se van a intercalar en espacios de contracción y espacios de relajación. Y para que todo salga dentro del parto fisiológico eutóxico, tiene que existir una adecuada proporción entre el
continente y el contenido, vale decir, entre el útero y el feto. ¿A qué denominamos canal del parto? Es el conducto osteomúsculo-ligamentoso que tiene que atravesar el producto para salir al exterior durante la etapa del nacimiento. Ese es el canal del parto. ¿Y cómo definimos móvil fetal o feto? El móvil fetal representa el producto de la concepción y para ser expulsado debe recorrer un canal que está constituido por componentes musculares y por componentes óseos, a través del cual van a estar constituyendo la pelvis ósea y la pelvis blanda. Entonces, tiene que existir una adecuada proporción continente-contenido entre el útero, el canal del parto y el móvil fetal o el feto. El feto toma una conducta activa y a la vez es un elemento pasivo. ¿Por qué toma una conducta activa? Como mencionábamos, puede adoptar posiciones de flexión o posiciones de deflexión y también movimientos de rotación. Pero también es pasivo porque estos movimientos de flexión, de deflexión y la rotación interna son promovidos por la contracción uterina, que lo hace progresar hasta ser expulsado. Todo esto tiene que ser atravesado por un canal, que es osteomuscular. Y tenemos así la pelvis ósea, o también llamado cinturón pelviano, y la pelvis blanda, que va a estar constituido primero por el diafragma pelviano, que van a constituir los músculos del perine, que ya hemos avanzado en anatomía, y va a estar constituido también por el conducto cérvico-vaginal y la vulva. Entonces, todo este desfiladero osteomuscular tiene que ser atravesado por el feto durante el trabajo de parto. Entonces, aquí podemos ver un equilibrio adecuado entre la estructura ósea de la pelvis, el canal blando o el diafragma pelviano. ¿Y quién mantiene el equilibrio? El feto. Entonces, tres estructuras participan en un adecuado equilibrio para el trabajo de parto. La pelvis blanda, la pelvis ósea y el feto. La pelvis ósea se divide para su estudio en la pelvis mayor y en la pelvis menor. ¿Cuál es el punto de separación entre la pelvis mayor y la pelvis menor? Va a ser el estrecho superior. Todo este segmento va a separar a la pelvis mayor de la pelvis menor. Para nuestro estudio obstétrico vamos a descartar la pelvis mayor y va a radicar la importancia en el estudio de la pelvis menor, que está constituido por cuatro huesos, ¿no? Los dos coxales, los ilíacos, también el sacro y el coxis. Entonces, la pelvis mayor, que no radica importancia, pero es importante mencionarlo, es denominada también pelvis no obstétrica o falsa y está limitada por la columna lumbar, los costados de los coxales, la unión del pubis y siempre está abierta hacia adelante, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Está abierta hacia adelante. La pelvis menor o obstétrica, este es el punto de inicio del canal del parto a partir del estrecho superior que representa el orificio de entrada y también va a tener un orificio de salida que va a ser el estrecho inferior. Este estrecho superior y este estrecho inferior van a estar separados por una
excavación en forma de codo, que recibe el nombre de excavación pelviana. Entonces tenemos el estrecho superior, que es todo este segmento. Si me siguen, este es el estrecho superior, que corresponde al orificio de entrada de la pelvis menor, y esto que ven acá, el orificio salir del canal del parto. Y todo el sacro y la sínfisis del pubis que unen el estrecho superior y el estrecho inferior van a corresponder a la excavación. Entonces tenemos la cintura pélvica, ¿no? Todo esto que está abierto hacia adelante es el estrecho superior. Todo esto aquí abajo está el estrecho inferior, orificio de entrada, entonces, y orificio de salida. Y entre ellos, la excavación. Entonces, los dos huesos coxales, derecho e izquierdo, el sacro y el coxis, que corresponden a la pelvis ósea. La estructura, ¿cómo está constituida? Este tiene la estructura de un hueso plano. Tiene regiones débiles que están representadas por las paredes que se van a ir a ubicar entre las fosas ilíacas y la fosa del acetábulo. Y tiene regiones espesas que corresponden a la cresta ilíaca, al cuerpo isquiático y al pubis. Vamos a hacer una descripción general a manera de recuerdo del hueso coxal. Es un hueso par que se articula con el fémur. Entonces tengo la articulación sacroiliaca y está constituido por tres piezas, ¿no? El pubis, el ilion y el isquion, ¿no? Aquí puedo ver la articulación sacroiliaca, la articulación coxofemoral, el hueso ilíaco, el isquion y la sínfisis del pubis. Y empezamos a describir el orificio de entrada del canal del parto. Y es el estrecho superior. Acá vemos, todo esto es el estrecho superior, que tiene la forma de un corazón de un naipe francés. Este va a estar limitado hacia atrás por el promontorio, luego se va a extender los alerones sacros, las articulaciones sacroiliacas, la línea innominada, la eminencia iliopectínea y la sínfisis del pubis. Lo propio sucede en el lado derecho, ¿no? El promontorio, que es el resalto articular entre la quinta lumbar y la base del sacro. Luego vienen los alerones sacros, la articulación sacroiliaca, la línea innominada, la eminencia iliopectínea y la sínfisis del pubis, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ese es el límite del estrecho superior, que es el orificio de entrada, les repito, del canal del parto. Este tiene diámetros transversos, diámetros anteroposteriores y diámetros oblicuos. ¿Cuáles son los diámetros transversos? Tenemos el transverso útil, también llamado transverso mediano o transverso de pinar, que mide entre 12 a 13 centímetros y está equidistante al promontorio y a la sínfisis del pubis. Luego tenemos el diámetro anatómico, que mide 13,5 centímetros y está más próximo al promontorio. Ninguno de estos diámetros transversos son útiles para la progresión del feto durante el parto, puesto que van a estar disminuidos en su diámetro por las inserciones musculares y ligamentosas del diafragma pelviano. Entonces tengo dos diámetros, transverso útil, que mide 12 a 13 centímetros, y transverso anatómico, que mide 13,5 centímetros.
Esos son los 2 centímetros transversos del estrecho superior. El transverso útil va a dividir a la pelvis, como podemos apreciar, en un arco anterior. Todo este arco anterior va a ser dividido por este diámetro, el transverso útil, que parte de la línea denominada las ramas horizontales del pubis hasta llegar a la sínfisis del pubis. Igual, lo propio en el lado derecho. Las líneas inominadas, las ramas horizontales del pubis hasta llegar a la sínfisis del pubis. Y va a formar un arco anterior que tiene un radio de 6,5 centímetros. Hacia atrás también va a formar el arco posterior y va a estar formado por los senos sacroiliacos, los alerones sacros y el promontorio, lo propio. Los senos sacroiliacos, los alerones sacros y el promontorio. De esta forma, el transverso útil divide el estrecho superior en un arco anterior y en un arco posterior. ¿Cuáles son los diámetros ahora antero-posteriores? Tenemos el diámetro promonto suprapúbico. Este es el diámetro promonto suprapúbico, que va de la parte media del promontorio hacia el borde superior del pubis. Por eso promonto suprapúbico, encima del pubis. Va, les repito, de la parte media de la sínfisis del pubis, perdón, de la parte media del promontorio hacia el borde superior del pubis y mide 11 centímetros. Luego tiene dos oblicuos, uno derecho y uno izquierdo, dependiendo de la eminencia hilopectínea al cual parte. Este parte de la eminencia hilopectínea hacia la articulación sacroiliaca derecha. Entonces es el oblicuo derecho y mide 12 centímetros. Este parte de la eminencia hilopectínea hacia la articulación sacroiliaca izquierda. Por lo tanto, es el diámetro oblicuo izquierdo y se caracteriza porque mide entre 12,5 a 12,8 centímetros. Entonces, tiene medio a 8 centímetros más que el derecho. Entonces, les repito, este que parte de la eminencia hilopectínea hacia la articulación sacroiliaca derecha es el oblicuo derecho y mide 12 centímetros. Este que parte de la eminencia hilopectínea a la articulación sacroiliaca izquierda es el oblicuo izquierdo y mide entre 12,5 a 12,8 centímetros. Entonces es más amplio. Por eso la mayoría de las presentaciones cefálicas durante el trabajo de parto se acomodan en el hueso ilíaco. O sea, es mucho más frecuente encontrar las variedades izquierdas, ya sea anterior, transversa o posterior. Por esta diferencia de medidas entre el oblicuo izquierdo y el oblicuo derecho. En posición obstétrica, el ángulo del estrecho superior con el estrecho inferior va a ser de 30 grados. Pero cuando la paciente se encuentra en bipedestación, el ángulo entre el estrecho superior y el estrecho inferior va a ser de 60 grados. ¿Cuántos conjugados existen? Tenemos el diámetro promonto suprapúbico o conjugado anatómico, que mide 11 centímetros. Su nombre está indicando. Va de la parte media del promontorio hacia el borde superior del pubis. También se llama conjugado anatómico. Tenemos el diámetro promonto
retropúbico que parte igual de la parte media del promontorio, pero a la pared posterior del pubis. Ay, ya está mi dormido, caray. Hola, hola, ahora me escuchan, creo que se ha ido el audio. Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, nos habíamos quedado en el diámetro promonto retropúbico, que va de la parte media del promontorio a la cara posterior de la sínfisis del pubis. Se llama también conjugado obstétrico, conjugado verdadero, conjugado vera, conjugado de angustia o promonto pubiano mínimo y mide 10,5 centímetros. Este diámetro, que tiene varias nomenclaturas o sinónimos, es el que se utiliza para medir la capacidad pelviana. ¿Por qué mide medio centímetro menos que el promonto suprapúbico? Porque va a ir a terminar en la unión, en la cara posterior de los huesos de la sínfisis del pubis, tanto izquierdo como derecho, y estos al unirse forman el culmen retropúbico, que mide medio centímetro. Por eso se resta medio centímetro y mide 10,5 centímetros. Y les repito, este es el que se utiliza para ver la capacidad pelviana durante el parto. Y por último, tenemos el promonto subpubiano, que va de la parte media del promontorio hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis y se llama también conjugado diagonal y mide 12 centímetros. Entonces, repasando, el estrecho superior es un anillo óseo completo
donde se desarrolla el primer tiempo del trabajo de parto y representa el ingreso del canal del parto. Y también corresponde al primer plano de Hodge que vamos a ver más adelante. Cómo está constituido por el promontorio, el borde anterior de los alerones sacros, la línea inominada, la cresta pectínea, la eminencia ilopectínea, las ramas horizontales del pubis y la sínfisis del pubis. Hola. Ya, entonces tenemos acá el estrecho superior. Ya hemos visto los diámetros anteroposteriores y los diámetros retropúbico, subpubiano y el suprapúbico. Y los oblicuos que son derecho e izquierdo. El diámetro oblicuo hemos visto que mide medio centímetro más que el derecho, por eso es que la presentación prefiere ubicarse en el diámetro oblicuo izquierdo. Al igual ya hemos visto los transversos, son el anatómico, el anterior y el transverso útil, que estos no son utilizados por la presentación porque van a estar ocupados por las inserciones musculares y aponeuróticas del diafragma pelviano. Entonces, repasando, tenemos el diámetro oblicuo izquierdo, el diámetro oblicuo derecho, el transverso útil que mide 13,5 centímetros y el diámetro promonto suprapúbico que mide 11 centímetros. Aprovechando la imagen, aquí en la unión del pubis, tanto del lado izquierdo como el lado derecho, podemos ver una prominencia que se denomina culmen retropúbico y este le quita medio centímetro y a partir de ahí se mide el diámetro o el conjugado diagonal, obstétrico, vera o de angustia que sirve para medir la capacidad pelviana. La excavación. La excavación se extiende desde el promontorio al pubis, al borde superior y del borde inferior del pubis al coxis. Entonces tiene la forma de un cono truncado y se caracteriza porque todos sus diámetros son iguales, miden 12 centímetros. Entonces todo esto que corresponde es la cara posterior de la excavación que forma una concavidad anterior por el sacro y el coxis y esta es la cara posterior de la excavación, más corta por la escasa longitud de la sínfisis del pubis. Entonces, todo esto es la excavación y mide 12 centímetros. Acá podemos apreciar el culmen retropúbico que quita medio centímetro. Y aquí tenemos el conjugado vera o conjugado obstétrico que mide 10,5 centímetros. Nosotros, al realizar el tacto vaginal, podemos medir el promonto subpubiano, o sea, el que va del promontorio hacia el borde inferior del pubis. Y si medimos y marcamos el exterior de nuestros dedos con un marcador, obviamente con guante, y tenemos 12 centímetros, traspolándola a una medición con una regla, podemos restar medio centímetro. Y si este medio centímetro nos da como resultado 10,5, vamos a estar frente a una pelvis viable. Pero
Si obtenemos de esta resta, por decirles 8,5, vamos a estar frente a una pelvis límite. Y por debajo de 8,5 estamos frente a una pelvis estrecha. ¿Qué quiero decir? Yo realizo el tacto y obtengo el diámetro promonto subpubiano, el que va del promontorio al borde inferior del pubis, y obtengo 12,5. Les resto 1,5 y voy a tener 10,5, igual a pelvis viable. Pero si yo realizo el tacto y obtengo el diámetro promonto subpubiano y mide 10,5, voy a estar restándole 1,5 y voy a obtener 8,5. Límite de la pelvis, por eso se conoce como pelvis límite, 8,5. Por debajo de 8,5 ya considero pelvis estrecha. Luego tenemos la mesopelvis o la mitad de la pelvis, que está representado por el diámetro biciático, va de la espina ciática derecha a la espina ciática izquierda y mide entre 10,5 a 11 centímetros. ¿Cuánto mide la pared posterior de la excavación? 15 centímetros, ¿no? Desde la base del sacro hasta la punta del coxis. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ya conocemos la excavación pelviana, cuyo límite superior es el estrecho inferior y cuyo límite inferior es el estrecho inferior, y sirve durante el trabajo de parto para el segundo tiempo del mismo. Sus límites son hacia atrás, está representado por la concavidad del sacrocoxis, que puede llegar a medir 15 centímetros, y su límite anterior es la sínfisis del pubis. Por último, tenemos el estrecho inferior o el orificio de salida del canal del parto. Todo esto es el estrecho inferior. Pueden apreciar que tiene la forma de un rombo y va a dividirse en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Este triángulo se va a dividir gracias al diámetro bi-isquiático, porque va de la tuberosidad isquiática derecha a la tuberosidad isquiática izquierda y mide 11 centímetros. Entonces, esta es la base del triángulo anterior y el triángulo posterior. Se va a formar en el triángulo anterior la ojiva subpubiana por la presencia de las ramas horizontales del pubis y el borde inferior de la sínfisis del pubis, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahí se forma la ojiva subpubiana. Tenemos que es un diámetro antero-posterior que va de la punta del coxis al borde inferior del pubis. Vamos a aprovechar esta imagen. Tenemos acá el diámetro subcoxis subpubiano, que va de la punta del coxis al borde inferior del pubis y mide 9 centímetros. Cuando se está produciendo la expulsión de la cabeza a este nivel, se produce la retropulsión del coxis. Miren, el coxis se va hacia atrás y voy a tener el diámetro subsacro subpubiano, porque se va a alinear el coxis hacia el sacro. Entonces voy a tener el subsacro subpubiano, que va de la punta del coxis al borde inferior de la sínfisis del pubis y llega a medir aproximadamente entre 11 a 12 centímetros. Entonces, este es el subcoxis subpubiano, que mide 9 centímetros y les repito, va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la punta del coxis. Y tengo el subsacro subpubiano, que va igual de la punta del coxis
al borde inferior de la sínfisis del pubis, con la salvedad de que se llama retropulsión del coxis y esto se presenta en el momento de la expulsión de la cabeza del feto. El diámetro sagital posterior parte del punto medio del diámetro biisquiático hacia la punta del sacro y se denomina diámetro sagital posterior y mide entre 7 a 8 centímetros. La obtención de la suma del biisquiático más el diámetro sagital posterior nos permite obtener la regla de Thoms, que es la suma, les repito, del diámetro biisquiático y el diámetro sagital posterior. El límite inferior es 15 centímetros. Lo normal es que mida 18 centímetros. Si obtengo 18 centímetros, estoy frente a una pelvis viable. Si obtengo menos de 15, estoy frente a una pelvis estrecha y por ende mi conducta será la cesárea. ¿Qué es el arcuátulo? Son los diámetros posteriores que parten de la arcada subpubiana hacia el otro lado del pubis, constituyendo la ojiva suprapúbica. Es importante destacar el eje pelviano, que no es nada más que una línea imaginaria que toma el alineamiento del conducto del parto. Es una línea curva de concavidad anterior, como hemos visto en la excavación, y está unida por dos ejes. Un eje de entrada, que es perpendicular al estrecho superior, y un eje de salida, que es perpendicular al coxis subpubiano. Entonces, el eje pelviano no es nada más que la alineación del estrecho superior, la excavación y el estrecho inferior. Orificio de entrada, excavación y orificio de salida. Si tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, esto ya es un repaso, ¿no? De los diámetros del estrecho superior. Entonces, conjugado, para repasar, conjugado anatómico que mide 11,5 centímetros, conjugado obstétrico que mide 11 centímetros y el conjugado diagonal que mide 12,5 centímetros. ¿Qué son los planos de Hodge? En la escala inglesa se conoce como la escala de Delis. Estas líneas imaginarias me permiten valorar el descenso de la presentación a través del canal del parto. El primer plano de Hodge, que corresponde a -4 de la escala de Delis de la escuela inglesa, parte del borde superior del pubis hacia el promontorio. Entonces, este es el primer plano de Hodge. El segundo plano de Hodge parte de la articulación entre la segunda y la tercera vértebra sacra hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis y corresponde a -2 de la escala de Delis. Y el tercer plano parte de la mitad del cuerpo de la cuarta vértebra sacra hacia las espinas ciáticas y corresponde al plano 0 de la escala de Delis o a la mesopelvis, a la mitad de la pelvis. Y el cuarto plano parte de la punta del coxis hacia el anillo vulvar y corresponde a la escala de Delis a +4. Entonces, la cabeza puede estar a este nivel. Entonces, yo diré que está en segundo plano. A este nivel en tercer plano y a este nivel en cuarto plano. ¿No? Entonces, presentación fija, encajada, profundamente encajada y expulsiva. Les repito. Primer plano, fija. Segundo plano, encajada. Tercer plano, profundamente encajada. Y cuarto plano,
expulsivo. Todos estos planos de Hodge tienen que atravesar la presentación para lograr la expulsión total del feto. Entonces vemos acá el primer plano, el segundo plano, el tercer plano y el cuarto plano, ¿no? Primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Entonces vemos el descenso de la cabeza fetal siguiendo el primer plano, el segundo plano, el tercer plano y el cuarto plano. Claro que esto está en la escala de Deli y esto que ven acá es la mesopelvis o la mitad de la pelvis. Y ahí vemos, ¿no? Primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Y aquí tengo la relación, ¿no? Del plano de Hodge y la escala de Deli. 1 a menos 4, 2 a menos 2, 3 a 0 y 4 a más 4. En este cuadro puedo ver, ¿sí? Ah, ya. Entonces, vamos a quedar ahí. Mañana continuamos, ¿ya? Ya. Atentos a la lista, rapidito, entonces.